¿Se puede ver? Sí, se puede. Listo, profe, ¿podemos comenzar? ¿No hay problema? Sí, adelante, pueden comenzar. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos el grupo 2. Vamos a dar el tema Sistema de Contratación para la materia de Edificios Industriales, correspondiente al quinto año de la carrera Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy. Los integrantes del grupo 2 somos Capra Franco, Cutil Elías, Pimentel Carlos, Quiroga Carolina, Sosa Darío y Valdivieso Melissa. Siguiente. Bien. Voy a comenzar con el pliego de bases y condiciones generales. Bien. Como vemos en la imagen, el pliego de bases y condiciones generales es un documento con carácter normativo o de ley, eh, el cual se basa en una serie de normas o criterios y guías para nosotros para poder licitar una obra o alguna mejora o explotación. Acá tenemos el caso de dos ejemplos. A la izquierda está de Vialidad Nacional, o sea, a nivel nacional, un pliego de bases y condiciones, y a mi derecha del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, o sea, uno provincial. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es en síntesis el pliego de bases y condiciones general? Como dijimos, tiene carácter normativo o de ley para la selección de un contratista y luego también para determinar a ciencia cierta el contrato que se va a firmar con ese contratista. Bien, ¿cuál es la utilidad para nosotros como ingenieros industriales? Bien, la utilidad es de ser una guía o un camino con carácter normativo, o sea, lo cual es que no es una opinión de nadie, sino que es algo que nos debemos regir en base a eso y guiar en base a ello. Como ejemplo de una obra puede ser una escuela, supongamos, ¿no? Que el Estado Nacional o provincial las licita. Entonces nosotros podemos hacerle una mejora, una construcción, una ampliación, reparación, remodelación, mantenimiento, el diseño de una escuela, o en caso que sea, por ejemplo, un centro comercial, puede ser una explotación o, bueno, eso serían todo el abanico que podría entrar dentro de estos pliegos de base y condiciones en su funcionalidad. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el objetivo que buscamos cuando realizamos nosotros este pliego y cuando lo ejecutamos y lo controlamos? Nuestro objetivo está en tres puntos en particular, que es tener la mejor tecnología, el menor costo y en el momento oportuno. Esos serían como que los objetivos que más se destacan, a pesar de que muchas veces se elige a un contratista por el menor costo, serían estos tres objetivos lo que definirían a ciencia cierta. Luego está quién lo realiza. En el caso que vimos, por ejemplo, lo realizaba Vialidad Nacional. En otro caso, el Consejo de Deliberantes. Y lo realiza unilateralmente la parte licitante, o sea, quien busca o necesita realizar esa obra. Bien. ¿Y cuáles son las etapas de este pliego de bases y condiciones y cómo se va desarrollando? Primero es la confección del pliego de bases y condiciones, que podemos usar guías o otros pliegos como para realizarlo a nuestro contexto. Luego se encuentra el llamado a licitación de los participantes de las propuestas. Luego está la apertura de las propuestas. Como cuarto ítem, la adjudicación de la licitación. Se adjudica a una o más organizaciones. Y luego la entrega o posesión del motivo de licitación, que sería la firma del contrato y el comienzo de ejecución de la obra. Siguiente, por favor. Vamos a desarrollar un ejemplo rápido que hablamos de este pliego del Consejo Deliberante, o sea, de acá de San Salvador Jujuy. Bien. En particular, un llamado a licitación pública de servicio público de transporte urbano de colectivos de pasajeros. O sea, sería la explotación del transporte de servicios acá en la capital. Acá al medio y a la derecha tenemos más o menos el índice, digamos, de todos los artículos que tiene este pliego y lo puse como para que tengan una idea general de qué es lo que contiene un pliego. Que, por ejemplo, en el capítulo 1, objeto de la licitación y condiciones generales, tenemos el objeto, la adjudicación, el precio, cuál va a ser la terminología a utilizar, las normas de aplicación, los plazos, los requisitos que tienen que cumplir los oferentes.
Luego más abajo del artículo 13 al 15 tenemos las ofertas, que es, por ejemplo, cómo se van a presentar las ofertas, qué requisitos tiene la oferta. Después las garantías que debe cumplir los oferentes, la forma de construcción de garantía, la devolución de la garantía. Luego tenemos el acto de apertura, procedimiento, selección, adjudicación y contratación, que es qué es lo que, cómo son las aperturas de las propuestas, cómo se selecciona, qué pasa si hay una oferta única, qué pasa si se rechazan todas las ofertas. Como verán, está todo en el pliego. Por eso es que decía que es una guía de carácter normativo. La elección del contrato, la ejecución, qué pasa si hay si podemos prolongar el contrato o hay una extinción del contrato por distintos motivos, y el régimen de penalidades, al último. Siguiente, por favor. Bien, y vamos a mostrar solamente el primer artículo, como para que se tenga una idea del llamado a licitación este que venimos hablando. Objeto, adjudicación y precio, y ahí nos dice, bueno, por ejemplo, quién, qué y cómo, en el objeto uno, artículo uno. ¿Qué? ¿Quién? La municipalidad de Jujuy convoca. ¿Qué convoca? Una licitación pública para la prestación de servicio público de transporte urbano de colectivos. ¿Y cómo? ¿Bajo qué criterio? Una concepción de servicio público. Bien, y bueno, ahí habla un poco de los grupos, de las líneas que hay, como para argumentar. Siguiente, por favor. Y por último quería mostrar, bueno, la adjudicación que dice que se efectuará por grupo de líneas, que cada oferente puede realizar una o varias ofertas, pero solamente un oferente puede obtener un grupo de líneas. Ahí va especificando y va limitando el alcance, digamos, de estas ofertas. Por último, el precio, que es muy importante porque necesitamos saber si el Consejo Deliberante le va a pagar a esas empresas o quién. Bueno, ahí aclara que el usuario deberá adquirir previamente su boleto habilitado eh, por el gobierno, digamos, provincial. Y bueno, eso sería un ejemplo de pliego de bases y condiciones. Ahora le voy a dar lugar a mi compañera Melissa para que continúe con la exposición. Hola, buenas tardes. Por favor, siguiente pantalla. Genial. Mi nombre es Melissa Valdivieso y ahora vamos a desarrollar lo que son los sistemas de contratación. Entre ellos está por ajuste alzado, por unidad de medida y por costas y costes. El primero que vamos a estudiar es por ajuste alzado. Y por favor, siguiente diapositiva. Para recordarles a ustedes, básicamente, el sistema por ajuste alzado es aquel que permite que el dueño de la obra transfiera a la empresa contratada los riesgos de cómputo y la estimación del presupuesto asociado. Dejando en claro esto, que, lo remarco, el dueño de la obra transfiere a la empresa contratada los riesgos de cómputo y la estimación del presupuesto. Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor. Es importante destacar de cuándo se va a utilizar este tipo de sistema de contratación. Bueno, en pantalla lo que estamos viendo es una nave avícola, que es la que nosotros realizamos en el primer cuatrimestre de esta materia, y el objeto es que nosotros analicemos lo que hay en pantalla. Entre ellos está el pórtico, las correas, los pilares. Además de esto, estaban los dinteles, cimentación, zapatas, y la obra en sí también lo que puede llevar son las demoliciones de estructuras previas, albañilería, pinturas y afines y otros más. Entonces, lo que quiero que quede claro es que en las obras en las que tienen muchos, pero muchos trabajos disímiles, se suele utilizar este tipo de sistema de contratación que es por ajuste alzado. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, por ejemplo, supongamos que en esta nave avícola, que es la que se ve en pantalla, se debe realizar lo que es un terraplenamiento o un movimiento de tierra, que explicándolo de manera sencilla se compara lo que es el perfil actual del terreno y el que se necesita para la obra. Si en un lado de la obra, por ejemplo, faltan metros cúbicos de suelo y en el otro sobra, entonces lo que se hace es rellenarlo con lo que sobró de un lado. Ahora supongamos otra suposición, que el contratista, en vez de computar el movimiento de tierra, computa cobrar o comprar una X cantidad de metros cúbicos de suelo, lo que va a representar claramente un mal uso de los recursos, que ya el espacio lo dispone. Y por lo tanto, el presupuesto es mayor de lo que pudo haber sido inicialmente. En esta parte entra también lo que es el trabajo del ingeniero industrial, es identificar si en el lugar donde se va a realizar la obra o en las diferentes sucursales que puede llegar a tener la empresa, hay una cantidad de recursos que se puede utilizar para este proyecto. Ahora, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, en este caso, ¿qué ventajas ofrece este sistema de contratación que es por ajuste alzado? Y claramente con este sistema de contratación se conoce
desde un principio el costo de la obra, ya que es altamente probable que el precio que finalmente se deba pagar no sufra alteraciones, salvo en el caso de imprevisiones. Bueno, ahora dejamos la presentación a cargo de mi compañero. Muchas gracias. Bueno, hola, me llamo Darío Sosa y voy a dar la parte restante de ajuste alzado. Para esto tenemos que tener en cuenta que se trata de un contrato en el cual es bilateral y conmutativo, es decir, que ambas partes pactan una equivalencia entre las obligaciones en relación con la otra. Y por este sistema siempre se debe tener en cuenta que hay riesgos, pero hay riesgos en los cuales son solventados por la teoría de imprevisión, que son reguladas por el artículo 1198 del Código Civil, en el cual se trata de que si ocurre un hecho extraordinario, imprevisible o ajeno a las partes, que cause un desequilibrio económico entre las prestaciones pactadas, la parte afectada podrá solicitar la modificación del contrato y efectos de recuperar el equilibrio de las obligaciones y contraprestaciones pactadas. Bueno, esta podría ser, por ejemplo, la variación en el mercado. El costo que le lleva, por ejemplo, a la empresa a tener a disposición en la obra los materiales que vaya a necesitar, o también la mano de obra. Las modificaciones inevitables, por ejemplo, en las nuevas tecnologías que vaya a requerir el edificio, por ejemplo, en el reemplazo o la mejora de una maquinaria o de algún otro equipo de mayor tecnología. Las dificultades en el suelo, por ejemplo, en la limpieza y la preparación del terreno, en el sesgado relleno de pozos o el terraplenamiento, y también otras características que son de índole técnica. Bueno, esto también trae riesgos para el comitente. En el caso de prever el mejor uso de los recursos, los requisitos de la calidad, las características esperadas y el menor tiempo, que es lo más importante básicamente, porque podrían necesitar la obra para un determinado tiempo o un determinado momento. Entonces, ¿de dónde surgen los riesgos? El riesgo básicamente, hablando desde el punto de vista del contratista, se trata cuando éste estudia mal la obra y la cotiza a un menor precio, por ejemplo, en el cual se equivocó, por ejemplo, en el rendimiento de los equipos, la cantidad de materiales a utilizar y en el número de obreros necesarios. Entonces, como la obra se cotiza como un todo, este costo va a estar a cargo del contratista y es el que va a tener que asumir los costos extras. En esta parte, no todo lo que brille es oro. Decidimos hacerlo desde el punto de vista a favor del contratista, es decir, él optimiza el uso de los procesos, la utilización de los materiales, de la mano de obra, por ejemplo, subcontratando mano de obra especializada. Entonces, esto lo que genera es una disminución en el precio de la obra, pero no se traduciría en una disminución del precio, sino sería una mayor ganancia para el contratista. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Franco Capra y yo voy a hablar de este otro sistema de contratación que hay, que se llama unidad de medida. Siguiente, por favor. Bien. ¿En qué se basa este sistema? ¿Qué representa o qué es lo que es? Bien, es un sistema de ejecución en el que el contrato se acuerda según un precio para la ejecución de cada elemento unitario de la obra para los distintos trabajos que lo componen. Es decir, acá lo que se pacta son los precios de cada unidad que se ejecuta durante la obra. Y se puede también designar de dos maneras distintas. Se puede designar por unidad de medida o por unidad simple. En la unidad de medida es cuando se fija no solo el precio de cada unidad, sino también el número de unidades a realizar o las cantidades que hay que hacer. En cambio, en el de unidad simple únicamente se fija el precio unitario y no se determina con exactitud la cantidad de unidades a ejecutar o realizar. El sistema de unidad de medida es similar al de ajuste alzado, ya que ambos predeterminan sus precios. El primero lo hace en forma unitaria, el que estamos viendo ahora, y el segundo, como vimos anteriormente en el ajuste alzado,
se fijan los precios de forma global. Siguiente, por favor. Bien. Sin embargo, algunas características que son distintivas de este sistema de unidad de medida es que los precios de ejecución pueden variar a lo largo del tiempo. Eso para adecuarlos a algunos casos particulares, que es lo que no pasaba, por ejemplo, en el ajuste alzado, donde los precios eran fijados y si había algo que estaba fuera de lo pactado o de lo planificado, era la empresa contratista la que tenía que hacerse cargo. En cambio, en este sistema hay algunas excepciones que están contempladas en el contrato, donde se establecen algunas variaciones que se pueden aplicar utilizando fórmulas ya establecidas, como podría ser el caso de la inflación o algún otro parámetro que pueda variar con el tiempo. Así que esa es una gran diferencia que tiene respecto del ajuste alzado, este sistema de unidad de medida. Bien, también esto quiere decir que no se puede variar los precios unitarios. O sea, igual que en el sistema de alzado, los precios no se pueden cambiar, pero se establecen algunas modificaciones en el caso que ocurran esas imprevisiones o por algún pedido del comitente que también pueda pedir un cambio en la metodología o algún cambio durante el trabajo. Que esté todo obviamente contemplado dentro de los contratos. Bien, ahora le dejo el lugar a mi compañera para que continúe hablando de este sistema. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Quiroga y voy a continuar con unidad de medida. Bueno, en un principio, este sistema por unidad de medida no debería tener diferencias significativas de precios con respecto al ajuste alzado, que ya lo vimos anteriormente. También, como sabemos, en todo contrato, ambas partes pactan una equivalencia entre las obligaciones que cada una de ellas han asumido en relación con la otra parte. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una vez que se ha realizado el contrato, se ha fijado el presupuesto, el monto de la obra, etcétera, por parte de la empresa contratista? Si el contratista, al momento de estudiar la obra, de cotizarla, donde para todo ello va a tener presente, obviamente, los datos de planos, del proyecto ejecutivo y toda la información técnica necesaria, por ejemplo, se equivoca al dar el presupuesto de la obra. En este caso, si ya se ha pactado, digamos, el contrato, todos los costos de mano de obra, materiales, etcétera, corre por parte del contratista. ¿Cuáles son las ventajas que vamos a tener al utilizar este tipo de sistemas? En principio es que el precio de la obra no va a variar, siempre y cuando obviamente la obra mantenga siempre la misma y que no ocurran eventos de fuerza mayor. También que es un sistema flexible, ya que permite disminuir el riesgo por parte del cliente y la empresa constructora, ya que ambos acuerdan el precio por unidad. También es que disminuye el riesgo económico al pagar únicamente por las partes que se van a ejecutar. Y una ventaja, por ejemplo, para el contratista, de manera opuesta de lo que acabo de explicar recién, ¿qué pasa si, por ejemplo, con el precio que se ha pactado, el contratista puede lograr optimizar rendimientos de equipo, de manos de obra, materiales, etcétera? Todo esto no implica que se disminuya el precio, sino que se va a producir una mayor ganancia para el contratista en este caso. Una de las grandes desventajas que presenta este sistema es que muchas veces el precio se mantenga sin variaciones. Porque, ¿qué pasa? Obviamente, acá, por ejemplo, con el tema de la inflación, es importante que se hagan pequeños reajustes de precio a medida que pase el tiempo. Esto se lo hace con el fin de garantizar la calidad de la obra, los materiales, el tiempo pactado también de la obra. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuándo vamos a utilizar, por ejemplo, este sistema de contratación? Los contratos por unidad de medida son muy recomendables para aquellos trabajos que tengan pocos ítems o que impliquen ítems que se encuentren claramente definidos. También se utiliza muchas veces para pedir precios de mano de obra y también, por ejemplo, de metros cúbicos, metros cuadrados, que esto ya habló mi compañero. Y también, por ejemplo, cuando vamos a tener trabajos donde ocurren muchas cosas de forma repetitiva,
pero no se sabe con exactitud cuál es la cantidad que se va a realizar. Son ejemplos de cuándo vamos a utilizar este tipo de contratación, por ejemplo, cuando se realicen excavaciones, también cuando vayamos a colocar postes para el tendido eléctrico, cordón cunetas, por ejemplo, cercas en las fincas, en redes de cloacas, etc. Siguiente diapositiva. Bien, ya para ir concluyendo con este tema de la unidad de medida, es muy importante que tengamos en cuenta el diseño de la obra. Es decir, tanto para este sistema como para el ajuste hablado, que ya hablaron mis compañeros anteriormente, es muy importante tener bien definido el diseño de la obra. Es decir, hay que saber perfectamente bien qué es lo que se va a hacer. Bien, a continuación, continúa mi compañero. Hola, buenas tardes. Yo soy Elías Ezequiel Cutili. Yo voy a dar la parte del sistema de contratación de costes y costas. Bien, este tipo de sistema de contratación tiene una característica principal que es la indeterminación del monto total de obra. Es decir, lo que sucede en este tipo de sistema de contratación es de que el contratista se obliga a ejecutar los trabajos del contrato contra el reintegro de los costos, que en este caso se denomina costes, más un beneficio adicional que se denomina costas, que generalmente este beneficio es un porcentaje respectivo de los costes, ¿sí? Ahora, como para dejar más en claro qué son los costes y qué son las costas, los costes son todos los costos que están involucrados. No sé si puedes pasar al siguiente, por favor. Tanto costos directos como indirectos, gastos generales, impuestos. Como bien dice el nombre, costos directos son todos aquellos que están directamente relacionados con la producción, que pueden ser la mano de obra, los equipos, los materiales. Los costos directos son todos aquellos que están indirectamente relacionados con la producción, que son los seguros, alquileres, movilidades, etc. Los gastos generales, que son, por ejemplo, los gastos de administración central, que se utiliza en cada una de las obras que se estén ejecutando paralelamente, y los impuestos. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el funcionamiento general de este tipo de sistema de contratación? El funcionamiento general es de que el contratista, primero que nada, de acuerdo a la planificación y a todas las tareas que tienen que realizar, va adquiriendo todo lo que va a necesitar para poder ejecutar la obra que corresponde. Es decir, todos los materiales, todos los equipos, contrata la mano de obra, etcétera. Todo lo que necesite lo va adquiriendo y periódicamente eleva estos gastos con sus respectivos comprobantes al comitente. Una vez que el comitente lo evalúa y lo aprueba, el contratista tiene que elevar la factura, pero ya adicionando lo que son los costos indirectos, los gastos generales, más el beneficio. Siguiente, por favor. ¿Cuándo es recomendable utilizar este tipo de sistema de contratación? Se lo recomienda cuando la determinación del precio del contrato es una problemática a priori. Es decir, cuando no se tiene toda la documentación completa y ajustada de lo que es el proyecto, es recomendable utilizar este tipo de sistema de contratación, como por ejemplo en aquellos proyectos donde se tenga que hacer una ampliación o una refacción, se lo puede utilizar, o también en aquellos periodos donde haya mucha inflación. Siguiente, por favor. Bien, en este tipo de sistemas también hay que tener una cierta cantidad de cosas en cuenta, como por ejemplo que el contratista debe cumplir los procedimientos, puesto que en los pliegos de este tipo de sistema están estipulados los procedimientos, es decir, cómo se debe seguir o los pasos a seguir para poder adquirir materiales o también si se requiere en su momento, subcontratos. También tiene que haber confianza con el contratista, puesto que una de las ventajas que tiene es de que el comitente conoce en lo que se está gastando. Esto trae aparejado unas ciertas consecuencias, como por ejemplo, de que
se puede llegar a no optimizar la gestión de contratistas, puesto que ellos tienen que priorizar la compra adecuada de los materiales, la utilización adecuada de los mismos y que se esté utilizando plenamente la mano de obra. Puede o no que se esté gestionando de una manera óptima o no. Y también de que el contratista tiene un beneficio, de que a mayores costos ellos pueden llegar a tener más beneficios. Por eso es necesario tener una cierta confianza de con quién se está trabajando. Y además, las obras que se construyen bajo este régimen requieren una dedicación muy especial. Viene aparejado lo mismo porque van a requerir un control mucho más estricto, es decir, controlar el horario de entrada, de salida, que los materiales se los estén utilizando como corresponde, etc. Siguiente, por favor. Bien, en la obra pública lo que sucede es que los oferentes en este caso van a competir solamente por las costas. La parte pública envía solamente los costes para que sirvan como base para ellos establecer cuáles van a ser las costas para el contrato. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería la presentación del grupo 2. No sé si es que quedó alguna duda de algún tema. Estamos abiertos a responder. Bueno, muchas gracias, Grupo 2. Dudas con... Bien, profe. También para finalizar, hasta que los chicos elaboren las preguntas también, también en parte de una de las estrategias para contribuir a la parte del aprendizaje de esta parte, nosotros realizamos un resumen para que los chicos puedan verlo, le estoy pasando por el chat. Ahí está todo lo que nosotros estuvimos compartiendo ahora de información y que les va a servir a ustedes para estudiar para los exámenes. A su vez, una plantilla con los temas generales, que más o menos fue lo que fuimos presentando en la presentación que realizamos. Y lo más importante, un cuestionario. El objeto de este cuestionario es que ustedes lo lean a conciencia, tanto las preguntas como las respuestas, y vayan seleccionando. Una vez que ustedes lo completen, van a poder evaluar qué respondieron bien, qué respondieron mal y cuál fue su puntuación asignada. El cuestionario es anónimo, el objeto es que cada uno aprenda y nosotros intentamos valorar los diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, bueno, ahí lo pueden completar, es el último enlace que estoy mandando. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, consulta? El documento resumen, ¿me lo van a enviar para que lo suba a la página? Sí, profe, también se lo vamos a mandar a su correo. Bien. Bueno, yo voy a hacer un par de aclaraciones, me parecen importantes. Muy bien, Grupo 2. Ustedes han seleccionado un ejemplo que presentó al principio, que es de una obra, no es una licitación de servicio. Bueno, no es el apropiado. No estamos hablando de licitación para servicio, estamos hablando de licitación para obra. Si bien, por supuesto, hay muchos elementos que coinciden, hay muchos elementos que son unificados, bueno, la idea es hablar de obra, de cualquier tipo de obra, pero no de servicio. Cuando el expositor o la expositora hizo referencia a ajuste alzado, habló de muchas tareas, ¿sí? El término técnico indicado es muchos ítems. Después, cuando desarrollaron los otros métodos, hicieron referencia a los ítems. Pero bueno, estoy haciendo una aclaración para que estas cosas no pasen en el parcial, ¿no? El término técnico es ítems, tareas es otra cosa. Hicieron un planteo desde el punto de vista del riesgo. Bueno, la verdad es que, bueno, no sé si aclaró o no el tema del riesgo. Yo les comento el punto de vista que solemos utilizar cuando hablamos de riesgo a este nivel. Cuando hablamos de riesgo a este nivel,
estamos hablando no del riesgo de la obra, no del riesgo de contratar, sino de la diferencia del riesgo que asume el contratista con un sistema o con otro. Por eso, el tema del riesgo es muy amplio. Yo lo quiero restringir para que quede estrictamente claro que si yo tengo que contratar una obra por ajuste alzado o unidad de medida, yo tengo que tomar más precauciones si es ajuste alzado. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir concretamente que cuando vaya a buscar e ingresar mi beneficio, después de sumar los costos, los impuestos, los gastos generales, bla, bla, cuando vaya a buscar mi beneficio, voy a poner un beneficio un poco mayor respecto a otro sistema, porque el riesgo implícito de este sistema respecto al otro es mayor. Y a eso le solemos llamar riesgo, ¿sí? Y creo que deberíamos restringir a eso nada más porque riesgo está en toda la obra y el Código Civil no es la referencia apropiada en este momento para ese tema. El riesgo de obra es para todos, pero lo que yo les quiero decir es que ustedes, como contratistas de una obra, si pretenden que yo ejecute una obra y corresponde así, por ajuste alzado y no por unidad de medida, tienen que ser conscientes de que yo le voy a cargar el mayor riesgo de un sistema respecto de otro y ustedes lo van a terminar pagando. ¿Bien? Después, cuando hicieron referencia a unidad de medida, hicieron algún comentario respecto a las variaciones de los precios en el tiempo. Ese tema ya creo que había quedado aclarado que no lo íbamos a tocar, igual que el tema de la inflación, porque es un tema que absolutamente nos excede y nos enturbia el análisis. Vamos a considerar las situaciones como que no, en situación normal, de que no varían sustancialmente con el tiempo y no vamos a tener en cuenta la inflación, porque ese es un hecho que absolutamente nos excede y nos puede llegar a prestar a la confusión. Entonces, la unidad de medida y la comparación de sistemas no tiene que ver en esta escala con que esté cambiando el precio con el tiempo, sino que, primero, son sistemas que se adecuan al tipo de obra, o sea que no es que yo libremente puedo utilizar uno o el otro. La obra condiciona el sistema y el sistema condiciona la gestión. Bueno, no sé si hay algo más, el resto de los compañeros, dudas, consultas. El grupo 2 me quiere hacer algún comentario, alguna observación o alguno del resto de algo que se entendió, no se entendió. Dudas, consultas, observaciones, sugerencias. Damos por cerrado el tema 2. Damos por cerrado el tema 2.
Bueno, no escucho ningún comentario, ninguna observación. Damos por cerrado el tema 2. Parece que sí, profe. Bueno, entonces nos quedaba completar y terminar el tema 5, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver un pequeño videíto de la continuación hasta finalizar el tema 5. ¿Está? Vamos a continuar con el tema de personal. Van a ver ahora un video, está grabado. ¿Estoy compartiendo bien pantalla? Sí. Bueno. Bueno, en cuanto al personal, un poquito para cerrar conceptos, ya habíamos conversado que en línea general los albañiles se dividen en 4 categorías básicas: oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante, que obviamente tienen más responsabilidad y ganan más los que están arriba que los que están abajo, que en principio y lo ideal es que el personal en la industria de la construcción entre como ayudante y se vaya capacitando y que vaya adquiriendo habilidades de manera y responsabilidades de manera que pueda ir ascendiendo y cumpliendo funciones de medio oficial u oficial. En la obra habitualmente el capataz selecciona grupos de albañiles para hacer tareas determinadas. Entonces, por ejemplo, para hacer un revoque, por ejemplo, 2 oficiales y un ayudante, se podrían hacer cargo del revoque de una pared, mientras los oficiales revocan, el ayudante va y viene con el balde y la mezcla para acercárselas y subírselas hasta el andamio, etcétera, etcétera. Entonces, los trabajos no siempre son individuales, se hacen grupos de trabajo, generalmente es una tarea que corre a cuenta del capataz. En líneas generales y la escala jerárquica, si la ampliamos y empezamos de arriba hacia abajo, podría estar el jefe de obra, ingeniero, arquitecto, maestro de obra, después el capataz, y después los oficiales especializados, oficiales, medio oficiales. Estos grupos de trabajo que se conforman en la obra suelen denominarse cuadrillas, ¿sí? Suelen denominarse cuadrillas. El capataz generalmente conoce el desempeño de los albañiles, generalmente forma cuadrillas. Entonces, por ejemplo, la que nombré para revoque sería la cuadrilla encargada de revoque. En paralelo, al capataz podría estar el pañolero. En paralelo, el capataz podría ser pañolero, es la persona responsable de administrar el pañol. Tiene que tener ciertas cualidades, tiene que ser una persona ordenada, que sepa leer y escribir, que tenga idea de materiales, que tenga idea de construcción, para administrar herramientas, equipamiento y materiales de forma certera, de manera que siempre estén disponibles a mano y siempre se sepa en todo momento qué disponibilidad o no hay de determinado material, herramientas. Si las herramientas tienen que ya devolverse, tienen que afilarse, si están en perfectas condiciones hay que repararlas. Todo un manejo administrativo básico, pero administrativo, que tiene que tener el pañolero, que además generalmente tiene las tareas atinentes al seguimiento del control de la asistencia, el cumplimiento de la asistencia del personal. Habitualmente en la construcción, es lo habitual, se trabaja de 8 a 12 y la tarea habitual. Entonces el personal marca la entrada a las 8 de la mañana y la salida a las 6 de la tarde, pero hay que tener controlado que al medio, que no se desapareció, que esas 2 horas que tiene para descansar y almorzar,
ha cumplido y a las 14 horas se ha reintegrado a su tarea. En obra habitualmente se trabaja por hora y se controla la tarea. O sea, el capataz debería controlar la tarea asignada, no así el horario de entrada y salida, que quedaría reducido a un control de un reloj y a un seguimiento del capataz que retire las tarjetas de manera de controlar si no ha habido algún suceso al medio o alguien se tuvo que retirar enfermo o accidentado, etcétera, etcétera. También habitualmente el pañolero es el que maneja la caja de el botiquín de asistencia, el botiquín de remedios y de emergencias por algún accidente menor, algún inconveniente en la obra. Bueno, dudas, consultas. Profesor, tengo una duda acerca de tareas preliminares y obrador. Dígame. ¿Me puede decir la diferencia entre los dos? Bien, buena la pregunta. Habitualmente, a ver. ¿Me puede decir la diferencia entre los dos? Bien, está bien, sí la entendí. ¿Se acuerda que dijimos que la obra la dividimos en ítems? Habitualmente el primer ítem son tareas preliminares, que incluye muchas cosas, entre una de ellas es la construcción del obrador. Una de las tareas preliminares es la construcción del obrador. El otro, el cerco perimetral, el otro, el cartel de obra, el otro es la iluminación de la obra, el otro son la limpieza del terreno, el otro sería el movimiento interno del suelo, rellenar en un lado, excavar del otro lado, etcétera, etcétera. O sea, la tarea preliminar es el ítem primero y el más grande, que incluye una actividad muy importante que es el levantamiento del obrador. ¿Entendió? Ok, perfecto. Bien. Por eso es que tareas preliminares nunca puedo computarlo por metro cuadrado, por metro cúbico, por metro lineal. Tiene que tener lo que se llama global. Quiere decir que hay que ir a ese lugar y estudiar, ver cómo está el terreno, ¿está limpio o está sucio? Hay que rellenar un lado y sacar tierra en el otro, hay que hacer un obrador así, hay que hacer un cerco perimetral acá o allá, hay que poner más luces, menos luces. Entonces, eso es una tarea individual que hay que hacer un presupuesto y nunca puede tener una unidad de cómputo como metro cúbico, metro lineal, metro cuadrado. ¿Qué más? Completando el tema del personal y en lo que respecta a nosotros, para tener un panorama, hay que tener en cuenta que la actividad de la construcción es una actividad no permanente. Dura lo que dura la obra. Entonces, el personal puede incorporarse al principio, en cualquier etapa de la obra, y al final de la obra se debe dar de baja. Ahora, las empresas constructoras que tienen muchas obras y que se ocupan de conseguir obras, y para eso ya vimos el tema de la licitación, y hay que estar pendiente y atento, y estudiar los llamados de licitación para que la empresa constructora pueda conseguir otra obra y pueda mantenerse y vivir de eso. Entonces las empresas constructoras tienen algún tipo de personal que ellos lo consideran permanente, que lo van a mantener entre el periodo de una obra y otra obra, o pasan, si ya estuviera la obra de funcionamiento, una segunda obra, pasan directamente a la segunda obra, y si no, otras se le dan de baja. Para incorporar, entonces teniendo en cuenta esto, existe por ley un fondo especial de garantía que tiene la industria de la construcción, que se llama Fondo de Desempleo, y le aseguran un determinado monto de dinero
al personal de la construcción que esté eventualmente desocupado durante un tiempo. Son leyes y legislaciones que van variando con el tiempo y que no nos interesa a nosotros en este momento el detalle de eso, no somos albañiles. Pero sí hay un fondo de garantía para cubrir esos baches o esos periodos en los cuales la gente puede estar sin una obra hasta que aparezca la siguiente. Eso genera que los albañiles tengan una libreta con la cual se maneja el fondo de depósito de garantía, y esa libreta nos sirve a nosotros como elemento valioso para estudiar los antecedentes de la gente esa de la construcción. Entonces, ahí están consignadas en qué empresa constructora trabajaron, desde qué día hasta qué día, con qué categoría entraron, con qué categoría salieron. Y a continuación, en qué otra empresa trabajaron, desde qué fecha hasta qué fecha, y con qué categoría ingresaron y salieron, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal de que si nosotros quisiéramos trabajar con gente que tiene experiencia en construcción, que son realmente albañiles, deberíamos pedirle la libreta de fondo de desempleo y ahí analizar en los últimos tiempos durante cuánto tiempo ha estado en periodos normales, ¿no? Si saquemos la hiperinflación, saquemos la crisis, saquemos el COVID, en épocas normales. Todo lo que vemos nosotros en época normal, y en esta época todo se para. Pero en épocas normales analizamos cuánto tiempo ha estado esa empresa, esa persona desempeñándose en construcción, con qué categoría ingresó, con qué categoría salió, o sea, si salió como oficial, alguien certificó que es oficial, entonces él puede afirmar, nosotros podemos afirmar que es oficial, durante cuánto tiempo estuvo en una empresa, si estuvo poquito tiempo en muchas empresas, lo cual no habla bien en principio, si permaneció mucho tiempo en una empresa, en principio habla bien, porque la empresa lo ha tratado de cuidar, lo ha tratado de resguardar y ha ido de obra en obra. Entonces, esa es una manera con la cual nosotros podemos ver, certificar que estamos en presencia realmente de un albañil calificado, con antecedentes, con antigüedad, que ha trabajado una obra y alguien ha certificado que es medio oficial especializado, etc. O ver realmente que hace 10 o 15 años que no trabaja, que tiene antecedentes que son muy viejos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una manera, desde el punto de vista nuestra, que nos permite incorporar o no, seleccionar personal del industria de construcción. Por ejemplo, si les tocara a ustedes el día de mañana hacer una obra por administración, o sea, ustedes en su propia empresa hacer la obra ustedes sin necesidad de contratar a una empresa constructora, ese es un elemento que podría ser tenido en cuenta. En principio, en líneas generales, si estamos hablando de un albañil, debería tener libreta de fondo de desempleo. Si estamos trabajando en presencia de un personal eventual que hace changa y alguna vez trabajó o no de albañil, a veces sí y a veces no en forma discontinua, puede resultar bueno o malo el albañil, pero no tenemos ninguna certificación ni garantía. ¿Tá? Entonces, este es un parámetro interesante que nos permite poder determinar si incorporamos o no a esa persona, más allá del seguimiento interno que le hagamos, más allá de la calificación que le va a hacer el capataz a los 2, 3, 4, 5 días para ver si responde o no de acuerdo a las expectativas. Bueno, dudas, consultas. Sí. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escuchan? Y nosotros como inspectores de otra obra, ahí sí podemos solicitar esto a la empresa que contrataron, a los albañiles o no. A ver, siempre en el ámbito nacional, si estamos hablando de una obra pública, es obligación de la empresa en la obra pública contratar albañiles que tengan libreta de fondo de desempleo y que pertenezcan a la UOCRA, al gremio,
bla, 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 y hacer un pago en blanco, ¿de acuerdo? Eso en el caso de la obra pública. En el caso de la obra privada, tendrán que resolver ustedes cuando determinen con qué empresas quieren trabajar y bajo qué normativa, lo van a tener que definir. Es sensato esto. Ustedes recuerden que la construcción tiene unos altos índices de accidentes. Es una actividad de bastante riesgo, lo que implica seguros bastante caros. Entonces la tentación de trabajar en negro es muy grande porque los costos son totalmente diferentes en principio. Pero nunca ustedes cometen el riesgo de, si van a trabajar con un tercero, permitirle al tercero que trabaje en negro, porque en ese caso el beneficio es del tercero y el riesgo de ustedes. El accidente se va a producir en una obra de ustedes y ustedes van a ser corresponsables. Entonces deben exigirle a quien contrata que tenga el personal blanqueado y con los seguros correspondientes por accidente, más allá de controlar todo lo que tiene que ver con la higiene y seguridad de trabajo en la obra, eso por un lado, y por otro lado, los seguros por alguna actividad imprevisible. Son peligrosas las tareas en línea general en la construcción. ¿Fue por ahí más o menos la pregunta? Sí, profe. Es como si nosotros actuaríamos de inspectores que tanto... Claro, por ejemplo, en la obra pública, si usted fuera inspector de obra pública, en la empresa, todas las quincenas, todos los fines de mes, le tiene que presentar la constancia de que le ha pagado el personal, que lo tienen blanqueado, y que se le han pagado los seguros del caso. Toda esa documentación uno la receta, y con eso, más la medición de obra, autoriza el pago a fin de mes a la empresa constructora por la actividad que hizo. Si no es así, no se le autoriza el pago. Repito, eso en la obra pública, que está bien, es un mecanismo engorroso y burocrático, pero tiene su razón de ser. Es cuidar de que la persona cobre lo que corresponde, esté en blanco, tenga los seguros que corresponden, y bueno, si así fue cotizada la obra, así fue cotizada. En la obra pública, las cotizaciones del personal son en blanco, con el seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si lo cotizó así la empresa, si lo incorporó en su precio, y si eso voy a tener que pagar yo, y me tengo que asegurar de que a la gente le pague lo comprometido. Está incluido en el costo. En la obra privada tendrán que ver ustedes, pero ojo, tengan conciencia de que estamos hablando de una actividad muy riesgosa y que van a ser corresponsables de lo que suceda. No sé si recuerdan, hace un año y medio, ahí al frente del rectorado, se murieron 3 o 4 personas. Se les desmoronó la zanja, chao. Se les cayó encima, estaban haciendo una excavación muy profunda, se les cayó la tierra encima, 5 minutos después, ya estaban muertos. Bueno, ¿se escuchó bien? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Cuando hablamos de libreta, fondo de desempleo, eso va cambiando administrativamente y burocráticamente. Había unos proyectos de hacerlo digital, van y vienen, o sea, no hacemos referencia a la parte administrativa como si fuéramos estudiantes de construcción, ¿no? Hacemos referencia a los instrumentos a los cuales debemos requerir nosotros, ¿no? Esos formatos y esos nombres van cambiando. Lo que estamos estudiando es la función. Si alguno de ustedes, esto pasó años anteriores, ¿no? Si alguno de ustedes tienen algún pariente conocido
que trabajó en la industria de la construcción y tiene una libreta vieja, grupo 5, preséntela. Nos ha pasado en las exposiciones de años anteriores que el grupo 5 correspondiente logró y consiguió, para mostrarle a los compañeros, para presentar una libreta de fondo de desempleo, aunque sea ya inhabilitada, para que ustedes vean y conozcan ese instrumento. Bueno. ¿Dudas, consultas? Y hacemos referencia a la libreta como herramienta para nosotros, para saber a quién podemos tomar y a quién no. Si andamos buscando un medio oficial, un oficial, con la libreta tenemos ahí todos los datos respecto, es una especie de su currículum, constructivo. Entonces lo encargamos desde ese punto de vista, no de otro punto de vista. Como la posibilidad de incorporar o no al personal que deseamos. Bueno, dudas, consultas. Profe, ¿cuál sería un ejemplo de uno de los riesgos que toma el ingeniero industrial al no cumplir con los seguros y lo que usted mencionó en el video? No, bueno, evidentemente, sí. A ver, suponete que se te accidente muy fuerte, muy grave, un personal de obra. ¿Sí? ¿Quién va a cubrir la parte médica de él? ¿El seguro? Perdón. Claro, debería. Claro, como andar con el auto sin pagar el seguro, más allá que es obligatorio. Me parece que es más que evidente quién se va a tener que hacer cargo, y obviamente, si tenés algún accidente mortal, bueno, chao, se acabó tu vida profesional. Por supuesto, obviamente como ingeniero vas a tener que ir a juicio y bueno, y en algunos casos puede ser que te quiten el título. Claro. Por eso decía que es una herramienta de contratación también para ver la clase de personas que podemos contratar, pero también nosotros deberíamos tratar de asegurarles un ambiente de trabajo lo más, por supuesto, con el menor riesgo. Obviamente estamos hablando que las condiciones de higiene y seguridad tienen que ser las que corresponden. No vamos a hablar de eso porque ya son motivo de otra clase. Digo yo que a pesar de todo eso, el riesgo existe y tenés que estar cubiertos. Estamos hablando de una actividad que no es propia y no es habitual de todos los días para el ingeniero industrial, sino eventual cuando tengas que hacer una obra, vos por administración o contratando a otro, ¿no? Estamos hablando de esos periodos de la vida del ingeniero industrial donde está frente a algún tipo de construcción. A eso nos referimos. No nos estamos refiriendo a las condiciones de higiene y seguridad en la industria tuya del día a día, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? No se los escucha. Dudas, consultas, sugerencias, aportes. Bueno, continuamos un poquito más con un videíto de los temas relacionados con la temática 5. Vamos a profundizar un poquito más en el tema de inspección de obra y libros de obra. Ahí va el video. A ver, pero sí. Bueno. De Magalí. Profe, tengo una duda.
En qué caso de que haya observaciones del inspector de obra, qué tipo de penalizaciones se ejecutarán en caso de que al pasar un plazo no se corrijan dichas observaciones. Bueno, bien, Magali. El tema es el siguiente, les vuelvo a repetir, todo eso tiene que estar planteado, en el pliego de condiciones generales. Yo sé que es pesado, pero les puse varios pliegos de condiciones generales, recórranlo, mírenlo, reléanlo, y fíjense que están especificados los plazos, las penalidades, qué sucede en caso que cumpla, qué sucede en caso que no cumpla. Hay unas herramientas, a ver, una por cuestión de tiempo no puedo decir todo, porque no me daría el tiempo, y otra porque hay algunos elementos que sería interesante que los presenten ustedes, que si ya los conté yo, no es que no puedan hacer referencias, pero medio que se invalidan como novedad. Pero bueno, creo que viene a cuento del tema este. Habitualmente el mecanismo que utiliza la inspección y la obra para comunicarse es un juego de libros. Cada uno tiene un libro, son unos libros especiales, unos cuadernos especiales donde se redactan las notas. Son por triplicado. Entonces, la empresa, por ejemplo, constructora, tiene el libro de nota de pedido y el inspector tiene el libro de orden de servicio. Se compran en la librería esos libros, ¿no? Estaría bueno que consigan alguno, estaría bueno que lo fotocopien a alguien, familiar, pariente, amigo que esté en la construcción, que trabaje en el instituto de vivienda, en alguna empresa, que les permita fotocopiar alguno. Por ejemplo, el jefe de obra hace una nota y me dirijo al inspector solicitando autorización para hormigonar la columna C1, C2 y C3. ¿Por ejemplo? Entonces contesta el inspector. Por lo presente se autoriza el hormigonado de las columnas C1 y C2, no así la de C3 porque la armadura no es la conveniente, no es la apropiada. O origina la nota el inspector diciendo, por ejemplo, se solicita a la jefatura de obra la corrección de la pintura en tal lado porque no está en estado, o no se aprueba el piso que se ha incorporado a la obra porque no cumple con las características del pliego base y condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un juego de notas, de solicitudes y de órdenes y solicitudes que se hacen por escrito y por duplicado entre el jefe de obra y el inspector. ¿Ven por qué no pueden compartir la información? Entonces, se hace la nota y recibe, bajo firma, hace el pedido del jefe de obra, recibe bajo firma el inspector, pone día y hora, retira una hoja y se la entrega, y la otra queda, la primera hoja fija y las dos siguientes son movibles, del triplicado. La primera queda incorporada en el libro, la segunda se entrega, el jefe de obra se la entrega al inspector y el inspector se la entrega al jefe de obra, y la tercera, que es removible, va para los archivos tanto de la empresa constructora como de la entidad oficial que contrató por algún litigio o por algún inconveniente que haya en el obrador, que se mojó o se perdió alguna copia. Entonces, mediante el libro de nota de pedido y orden de servicios, se produce la comunicación oficial y técnica entre la inspección y el jefe de obra. Y todo el tema de las penalidades, multas y plazos tiene que estar especificado en el pliego bajo de condiciones, y si no, no tiene solución. Porque me parece, sí, que no, que acá, que allá, todo eso debería estar especificado. Bueno, por ahí se entiende, Magalí, para el resto. Vayan viendo cómputos métricos.
cómputo métrico lo tiene que ir viendo porque lo vamos a evaluar como un trabajo práctico. Bueno, ¿sí? El diagrama de Gantt es algo interno del contratista, ¿no? No tiene por qué ponerlo si va a hacer alguna licitación de obra. Y a ver, es buena pregunta. En líneas generales, en la obra pública generalmente lo piden. Piden que lo presente como documentación. En la obra pública se presenta firmado como documentación, está en la carpeta, se presenta firmado, y el inspector indica adelantos o atrasos en función del Gantt que ha presentado la empresa. Si no, ¿cómo? ¿De acuerdo? En una obra privada puede no exponerse. Lo sensato sería que el Gantt esté expuesto para que en todo momento sepamos en qué parte de la obra y dónde estamos y qué es lo que viene. No solo en función de que estemos a paso adelantado, sino que vayamos viendo cuándo tiene que entrar tal subcontratista, cuándo se habilitaría tal laboratorio, cuándo los accesos están listos, cuándo el hormigón armado ya está disponible, cuándo tal sector ya lo puede ir habilitando e incorporar la maquinaria. Es una herramienta muy, muy importante, el Gantt, para la determinación de la obra antes de hacerla y mientras lo voy ejecutando, ¿no? Es un seguimiento, es la herramienta de seguimiento más importante. Así que sería deseable, yo que ustedes, por ejemplo, si usted está trabajando con una empresa constructora, yo que ustedes le exigiría a la empresa constructora que tenga el Gantt todo el día a mano. Es la única manera de poder hacer un seguimiento, y como el camino crítico está ahí, es la única manera objetiva de afirmar si se está cumpliendo o no con las expectativas, si se va a cumplir o no el plazo, Bueno, dudas, consultas, sugerencias, observaciones. Tengan en cuenta, hay una actividad, ¿no? Ítem bastante importante y que todos los años surge como consulta, está en la documentación, que es replanteo. No dejen de leerla. Replanteo. Es una actividad previa, que realmente está en las tareas preliminares y muy importante de inicio de obra. Léanla porque seguramente alguna cuestión en la evaluación va a haber respecto a replanteo. Bueno, dudas, consultas. Dudas, consultas. Dudas, consultas, observaciones, comentarios, aportes. En estos últimos años está, yo lo que estoy observando, que muchos egresados de la facultad están trabajando en la construcción directamente en la construcción. La construcción por la crisis se ha volcado, bueno, en parte ha seguido con su actividad propia y en parte se ha volcado a trabajar para la minería, ¿sí? Y están incorporando, se han incorporado varios ingenieros industriales, colegas de ustedes, compañeros de ustedes de la facultad, y están trabajando algunos como soporte y otros directamente en la construcción. Así que no deja de ser alguna actividad, sino principal, no
No digo que sea la única ni la principal, pero hay varios colegas de ustedes que están trabajando en la logística de la construcción o en la construcción propiamente dicha. Entonces, todos estos temas hay que tener idea de qué se trata, saber de qué se trata. Para profundizarlo siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Este tipo de clases, bueno, va muy charladas, ya va a finalizar con estos temas, ya vamos a entrar en temas muy específicos, y las clases no van a ser tan charladas, van a ser con mucha documentación técnica, con muchos gráficos. Entramos con hormigón, metálica, madera, suelo, fundaciones, y ya entramos con documentación técnica y diagramas y gráficos y comportamiento de materiales muy distinto a esta metodología actual. Bueno, dudas, consultas. Dudas, consultas. El viernes, grupo 3 y 4. El viernes, grupo 3 y 4. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, nos desconectamos. Si no hay dudas, si no hay consultas, nos desconectamos. Hasta el viernes. Hasta luego, profe.